He pasado la mejor parte de una década como analista de seguridad cibernética para Trident Cybersecurity, o TCS por corto, una agencia privada con alto respeto, cuyo nombre se escucha a través de salas de gobierno y habitaciones. Nuestra lista de clientes reina de conglomerados poderosos y billonarios discretos, a cuerpos de gobierno buscando líneas de defensa invisibles en el escenario digital actual. Durante los años, he trabajado en una variedad de casos complejos. Ayudé a desmantelar un ring internacional de hackers, intentando derrumbar la red de poder nacional. He desmantelado escándalos digitales, escondidos en el laberinto más intrínseco del código. Mi trabajo con Trident ha llevado a los arrestos de gente muy peligrosa, que nunca escucharás, que han robado a las autoridades internacionales durante años. Naturalmente soy un introverta, prefiero la compañía de una pantalla brillante y datos encriptados a la gente. Mis colegas a menudo bromeaban que podía hablar con computadores. Si la paciencia, la diligencia y la incapacidad de encontrar patrones en el caos son características que atribuirías a una conversación con computadores, podrían haber sido ciertos. Cuando me enviaron el caso llamado de Web Anomalías, me volteé los ojos. Había visto cientos de archivos similares. Autoridades que pueden ofrecer nuestros servicios, asustadas por la reputación de Deep Web, pensando que cada bromeo o ronquido del sistema era una entidad o persona malicioso de los cornos más oscuros del Internet. Sin embargo, es solo ellos, incapaces de explicar un comportamiento en línea y de ser espiado, o alguien que encuentra sitios a raíz para probar vulnerabilidades, o simplemente causan caos por divertido. Solo otro día en la oficina, pensé, listo para explicar la broma y los espejos alrededor de cualquier truco que estaban viendo. Cuando comencé la investigación, tracé los casos a una pared de mensajes obscura, un sitio digital nicho, donde los usuarios de Internet intercambiaban experiencias y datos sobre eventos paranormales. La pared fue parte de lo incómodo y inexplicable. Las historias rangían de desastres de sistema inexplicables y apariciones extrañas en llamadas de video, a cuentos personales de espeluznantes espectrales a través de audífonos. Incluso algunos afirmaban que sus asistentes personales de Internet empezaron a hablar en lenguajes. Solo imaginen la pared de X en esteroides. Esta pared, sin embargo, era más que solo teorías de conspiración habituales. El número de casos, la naturaleza esporádica, los cuentos detallados de los usuarios de TikTok, falleciendo para encontrar una explicación terrestre. Me hizo pausar. Un toque de incómodo me atravesaba. El paranormal siempre ha sido un concepto interesante, aunque sea abstracto, para mí. No estoy disminuyendo de él, pero siempre he encontrado conforto en lo lógico, lo explicable, mientras flotaba por el caos digital. Una particular pared titulada Shadow Codex me atravesaba. Una pared con narrativas fránticas y historias cautionarias vagas escritas por un usuario llamado Cortex Phantom. Entre los clústeres de puestos, una salió. Un archivo encriptado y criptográfico denominado Demon's Whisper. He encontrado cientos de archivos clandestinos durante mi carrera, cada uno escondiendo las llaves a las cerraduras de mis investigaciones. El Demon's Whisper parecía que podía ser una sola llave. Tal vez un mensaje encodado o una crema de pan escondida para llevarme a la fuente de estos anomalías. Me dejé con los ojos abiertos mientras miraba el archivo encriptado. Descargar archivos de fuentes desconocidas nunca fue sin riesgos. Siempre se levantaba una alarma tranquila en la parte de atrás de mi mente, me recordaba a los potenciales mineros digitales que podría estar caminando. Pero, como parte de mi trabajo, aprendí a pescar los riesgos contra los potenciales recompensas. La danza cuidadosa de curiosidad y precaución era familiar. Recuerdo un caso de hace unos años donde un archivo similarmente oscuro me llevó a una hormiga que estaba lentamente comiendo la infraestructura de seguridad de una corporación. A pesar de los riesgos inherentes, mi acción en contra del digital desconocido había sido vindicada. Decidí tomar el plazo encasado dentro de mi máquina virtual, una fortaleza de paredes de fuego y bolsas de agua aisladas. Con una serie de píldoras de seguridad, puse todas mis opciones de seguridad a la máxima, preparándome para un potencial fallo digital. Cada clic más cerca del download se sintió como un paso más profundo hacia una caverna inexplorada. En ese momento, pensé que estaba simplemente desplazando otra pieza de este complejo reto. Pensé que el ruido de los demonios sería otro obstáculo misterioso pero manejable. Pero estaba equivocado. Como la máquina de descripción hizo su trabajo, el archivo se reveló, no como una clave para mi perpetrador, sino como una frase asombrosa que pronto se inundaría en cada corno de mi realidad. La sombra se encuentra adentro. Fue lejos de la solución que había anticipado. Me dediqué los próximos días a examinar Demon's Whisper.
mi pantalla iluminó el cuarto mientras trazaba por la web intrínseca de código, detectando cada línea 2 veces. En la superficie, era un complejo, pero aparentemente sin daño, arrayo de datos encriptados. Más adentro, empezaron peculiaridades. Snippets, recuerdos de datos nonsensicales, comandos ofuscados, secuencias que parecían replicarse de manera bizarra y orgánica. A pesar de las raridades, no podía pinpointe ninguna amenaza concreta o líneas. El archivo era solo una mazmorra de retos layados con sonido digital. Frustrado, concluí que era simplemente un DACOUI bien diseñado para manipular mentes curiosas como la mía. Los misterios irresolubles tienen un modo de ignorar tu psique. Tan fascinante como el archivo fue, sabía que mantener un elemento tan impredecible en mi sistema era inútil. Al mover la mazmorra sobre el botón de deletar, estaba momentáneamente congelado por un sentimiento de desesperación. Todo ese montaje era un final muerto. Con un grito reluctante, cliqué en el botón de deletar. Una sensación extraña se rompió sobre mí cuando el archivo desapareció de mi drive. La habitación parecía más fría, y el ruido de mi computadora más fuerte. Lo rompí, atribuyéndolo a la hora de tarde y al estrés de los ojos. Pero luego, mi pantalla se movió, disponiendo lo que pareciera un snippet del mismo código del archivo. Una oscuridad fría se rompió en la parte de atrás de mi cuello. Rompí una prueba de diagnóstico de mi sistema, pero regresó limpio. La pantalla se volvió normal tan abruptamente como si hubiera colapsado. Luego, en el silencio asombroso, mis espacios gritaron a la vida, gritando un eco distorsionado de una frase del archivo. La sombra vive dentro. Mi corazón se empujó mientras las palabras se movían en el aire, como si la serenata amenazara con la destrucción de mi dominio compuesto. Suavemente, silencié los espacios, mirando a la máquina silenciosa en desconfianza. Una calma se rompió sobre mí, como si la habitación hubiera tomado un profundo, frío respiro. Me senté allí, en el brillo de las pantallas de la computadora, miedo creando en mis venas. Pude racionalizar los glitches del sistema, pero esto fue como si la entidad digital se hubiera manifestado en mi propio espacio de trabajo. Simplemente me hice creer que era una coincidencia o un truco de mi mente que me asustaba. Disminuí las acusaciones de los usuarios paranormalmente inclinados en la pantalla de mensaje. Pero ahora, yo era el que sentaba en la habitación oscura, sintiendo los tímpanos de la inexplicable encrochación sobre mi realidad. Tenía miedo, confuso, y en aguas profundas que mi conocimiento de código y ciberespacio no me había preparado para. El sol de un nuevo día no trajo respaldo. Ocurrencias extrañas ahora me seguían a lo lejos de mi espacio de trabajo. Los dispositivos digitales que tengo empezaron a actuar extraños. Las pantallas de mi teléfono a veces flotaban, mostrando glimpses del mismo código extraño que había encontrado. Mi teléfono celular vibraba rápidamente, disponiendo estrellas nonsensicales de datos en lugar de tiempo. Incluso mi sistema de hogar inteligente parecía estar en el gripo de esta encrochadura digital. El termostato fluctuaba rápidamente, luces flotando en y fuera de su propio acorde. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizás fue un nuevo virus que había hecho su camino a través de mis dispositivos, nuevo suficientemente para superar toda mi seguridad actual. Pero la naturaleza de estas distorsiones se sintió menos como software malicioso y más como una presencia. El mundo digital había sido mi campo de juego por años, pero ahora se sintió tonto y hostil. El familiar ruido de mi computadora ahora era una sorprendente recuerda de lo inexplicable. La frontera entre mi vida profesional y privada comenzó a bloquearse, reemplazada por un miedo que hizo que mi casa se sintiera extraña y desconocida. A mi aumento de miedo, estas ocurrencias se convirtieron en más frecuentes, más intrusivas. Más gritos distorsionados se escuchaban de mis espacios. La frase tranquila Shadow se encuentra dentro, ahora una intrusión regular e inaceptable. En el medio de la noche, la pantalla pulsando con el brillo de ese código nonsensical. El sueño se convirtió en un luxurio. Cada momento de despertador dominado por un senso opresivo de desacuerdo. Mi mente se acercaba a cada pantalla digital, anticipando la próxima ocurrencia bizarra. La ansiedad me atrapó, reemplazando el calma analítico de mi persona profesional con un hombre viviendo en la frontera del miedo. Pero, tan distorsionado como fueron los desarrollos, una parte de mí permaneció obstinadamente defiante. Me rehusé a ser intimidado por lo que parecía un poltergeist digital. Llevado por miedo de mezcla y determinación, decidí empezar en las profundidades murciélagosas del código nonsensical. El hilo estaba todavía ahí, exactamente donde lo encontré.
Equipado con una nueva resolución, recogí meticulosamente todas las informaciones que tenía, mensaje críptico y anomalía. Cada clave era una línea de vida de vuelta al abismo, un pan de hielo en el camino a mi tormenta invisible. En la pantalla de mensaje, los postos de Cortex Phantoms tomaron un tono más omino. Reescribirlo se sentía como descendiendo en una fuente oscura. Las palabras, una espiral en la locura. El hilo era un reliquio digital, un testamento al silencio que el código había aparentemente liberado a otros antes de mí. Cuando reconocí la frase asombrosa Sadowd Wells Waiting, mi sangre se hirió fría, pero el miedo fue mi combustible. Con cada repetición de la frase, me sentí menos como una víctima y más como un cazador cerrándome en su pecado. Las horas se convirtieron en días, cada instancia del fenómeno empujándome más lejos hacia el agujero. Fue una batalla de atracción, yo contra el horror abstracto flotando en las profundidades del ciberespacio. El código de la sombra era un enigma, un reliquio digital que defiende la definición. Cuando las líneas entre mi trabajo y el terror asombroso se borraron, así fue la frontera entre mi mente y el digital. Empecé a ver el código asombroso de mis sueños, los patrones que se hundían en el fabricante de mis pesadillas. Cada flico digital, distorsión de risa y mensaje tranquilo, eran señalaciones de mi lentamente erodiendo sanidad. Al final de la semana, era una sombra de mi antiguo ser. Mi antiguo espacio de trabajo era ahora un paisaje devastado de copas de café descargadas y notas escondidas. Mi reflexión en la pantalla oscura era un rostro asombroso, ojos llenos de terror que se convirtieron en mi compañero constante. Estaba en un río de terror digital, un solista luchando contra una tormenta que defiende la comprensión. El código no era más que una anomalía en el reino digital. Era una entidad eldritch, una fuerza relentiza lentamente erodiendo las fronteras de mi realidad. Las secuencias aparentemente randomas empezaron a hacer un tipo de sentido torcido en mi subconsciencia, formando un patrón grotesco que invadía mi cada pensamiento. Aún así, cuando intentaba formular esos pensamientos, se perdían rápidamente de sentido. Era como saber la definición de una palabra, pero no poder nombrarla. El código estaba saliendo del reino digital hacia mi mente, resapiendo mi sanidad en su propia imagen asombrosa. A medida que mi descanso en el código se volvió cada vez más tangible, el paisaje familiar digital se transformó en un sueño abstracto. La culminación del terror no era solo el código, sino la creíble realización de mi propia insignificancia, mi incapacidad de comprender la profundidad del abismo en el que me encontré. Me estaba perdiendo pie por pie, mi sanidad lentamente sucumbiendo a la oscuridad de los puentes en los que me estaba adentrando. A medida que miraba fuera del escenario, mis alrededores estaban pintados con el eco del código horrible. Ahora estaba un prisionero en mi propio hogar, las paredes gritando un coro relajante y una sombra se encuentra dentro. A medida que descendía una oscuridad que era tanto digital como psicológica, una cosa era clara. El código de sombras no se encontraba solo en mis máquinas, sino en mi mente. Se había convertido en parte de mí. Cada día, mi realidad se convirtió en un escenario de códigos rotos y sombras asombrantes. El código dominaba cada momento de mi despertador. La anomalía que ahora era un leviátano que consumía mi vida. Mi mente se sintió como un campo de batalla, un mar atrapado por una tormenta en el gripo de una entidad monstruosa. Atrapado por la desesperación, me metí en mi trabajo, esperando para encontrar una solución, una manera de evitar el código de mi realidad. Pasé innumerables horas probando cada línea de código, cada fragmento de las secuencias bizarras, tratando de descubrir algún patrón, alguna llave que pudiera desbloquear el sueño que estaba atrapado. Pero, cada intento de descifrar el código fue conocido como un fallo. Fue como tratar de comprender una lengua de una civilización, sus significados obscurados por las sombras del tiempo y el vasto vacío del ciberespacio. Cuanto más traté de descifrarlo, cuanto más mi mente fue consumida por sus patrones ancianos. El sueño se convirtió en un luxurio olvidado. Mis alimentos se consumían frente a mi pantalla, mi apetito superado por un hambre de respuestas. Cada frontera personal, cada rutina de preservación de la sanidad fue perdida en el sueño del código. Incluso el simple acto de dejar mi espacio de trabajo me llenó de miedo. Cada vez que salí de mi computadora, fui asesinado por los sonidos del código. Mi antiguo salvaje se fue. Cada falso intento de recuperar el control del código solo intensificaba la oscuridad, engordando mi realidad. Sin embargo, paradoxalmente, cuanto más me acercaba a la locura, cuanto más determinado me volví. Una parte de mí se acercaba a la creencia de que podía llegar al otro lado del túnel, de que este era mi camino para luchar de vuelta. Era un águila de esperanza en el mar del desespero,
una línea de vida desesperada en la cara de la oscuridad que nunca se acercaba. Pero, con cada falso intento, el control del código y mi realidad se acercaban. Mi mente era ahora una montaña de horrores digitales, mi sanidad reducida a un hilo frágil secando por un abismo de la locura. Fui atrapado en una danza perversa con el código, cada paso me llevaba más profundo a su realma oscuro. La frontera entre mi mente y el código se estaba secando cada vez más, mis pensamientos se acercaban con sus patrones asombrosos. Mi mente recién racional era ahora un águila de sonido de una entidad monstruosa, mi sanidad se acercaba a un hilo frágil. No era más una anomalía digital, era mi realidad, mi pesadilla, mi destino inescapable. En un desesperado pedido por la sanidad, finalmente decidí hacer lo inimaginable, desconectar del mundo digital. Me cambié de mi computadora, mi teléfono, y cada dispositivo que me conectaba en línea. La aún de la tecnología, una vez una presencia de confort, ahora sonaba como el dron de un monstruo desconocido. El silencio que seguía se sintió como un respiro de aire fresco después de haberse sumergido en un océano oscuro turbulento, pero mi respaldo fue corto. Incluso sin las manifestaciones digitales, la influencia del código no se había ido. El silencio no era el vacío de confort que esperaba, sino un recuerdo frío de mi aislamiento. Mi casa, una vez mi santuario, ahora era una cárcel de silencio y sombras. Sin la aún de las máquinas, cada grito de la casa, cada ruido del viento afuera parecía ampliado. Mi mente, tan acostumbrada al ruido digital, ahora empezó a jugar trucos en mí. Vi patrones en el grano de la pared de madera y el plástico en las paredes. El ordinario y el mundano se transformaban en recuerdos grotescos del código. El mundo físico no era un refugio. Era solo otro canvas para que el código pintara su terror. La sombra se encuentra dentro. La frase me había seguido fuera del mundo digital, insinuándose en el mismo fabrico de mi existencia. Los patrones en el madero, los gritos del viento y el juego de sombras en los cornos de mi visión todo sonaban el mantra asombroso. Cuando el sol se acercaba, enviando sombras a lo largo de la habitación, perdí el brillo de la pantalla de computadora. El mundo real no era menos asombroso que el digital. Cada sombra parecía pulsar con una vida propia, como si el código hubiera extendido su alcance desde el mundo digital al físico. La oscuridad alrededor de mí parecía sonar con una presencia invisible. El código, quizás, se acercaba a las fronteras de mi percepción. El sentimiento de terror creposo era más profundo y más íntimo en el mundo real. No era más una amenaza flotando detrás de una pantalla, sino una entidad incómoda que se dividía en cada corno de mi existencia. En la profundidad de mi desesperación, llegué al único lugar que parecía tener ninguna semblanza de comprensión. La pared de mensajes, donde todo comenzó. Con manos tremulantes y una mente sonando en el brinco de la insanidad, me reconecté al mundo digital, de vuelta al sonido de las máquinas y el brillante brillo de la pantalla. El miedo era tangible, pero mi desesperación me cruzó por él. Un senso de nostalgia se rompió sobre mí cuando el formulario familiar se cargó en la pantalla. Ese fue el lugar en el que mi desesperación comenzó. Y tal vez, solo tal vez, donde pudiera terminar, saqué de mi historia cada detalle de mi encuentro con el Códex, los acontecimientos bizarros, mi siguiente isolación y el terror profundo que ahora consumía mi vida. Las palabras salieron en un río desordenado, caótico, y la insanidad se rompía en el vacío. No me cubrí de miedo, el miedo no soportó mi desesperación. Estaba más allá de cuidarme de sonar loco o desesperado. Si alguien pudiera entender, tal vez ofreciera algún consejo o ayuda, serían estos vecinos habitantes de las sombras digitales. Y entonces, esperé, cada segundo pasaba en una eternidad agonizante. Miré la pantalla, la luz oscura en mis ojos, el silencio de la habitación ampliando el golpeamiento de mi corazón. Esperé una respuesta, cualquier respuesta, una línea de vida en el mar digital. El ping de la notificación me asombró, rompiendo el silencio opresivo. Mi corazón batió en mi pecho cuando abrí la respuesta. 2 palabras miraron de vuelta a mí, su valentía más relajante que cualquier respuesta verbal. Tempo la relajación cayó en mi espalda, la finalidad de las palabras sonando en mi mente. Fue como una sentencia de muerte, la pesada de mi destino asombrado. No tenía ni simpatía, ni oferta de ayuda, solo un caldo, un reconocimiento duro de mi destino. Estaba verdaderamente solo, dejado de enfrentar el código monstruoso y su asombrante gripe en mi realidad. Una sensación de profundo miedo se rompió sobre mí. No era solo una lucha contra la anomalía digital, era una batalla por mi sanidad, por mi propia existencia contra una entidad que ya había declarado victoria.
El código monstruoso no estaba solo en mi computadora o en mi casa, estaba en mí. Y según alguien que había conseguido mirar a través de mis rambles como una locura, ya era demasiado tarde. A medida que los días se intercambiaban, mi vida se convirtió en un ciclo desesperado de miedo y desesperación. El sonido asombrante del código monstruoso nunca me dejó, permaneciendo en todos mis pensamientos y sentimientos. Estaba atrapado, perdido dentro de mi propia mente, y no había salida. Cada soledad no era un nuevo día, sino otro descenso a la locura. Dejé de tratar de recordar el tiempo. Días, horas, minutos. Perdieron su significado frente al horror consumido. La comida perdió su sabor, el sueño se convirtió en un recuerdo flotante, y mi soledad antigua se convirtió en una isolación tormentosa. Cada día era un testamento de resistencia, una lucha para mantener los últimos vestigios de mi sanidad. La casa parecía tomar una vida de su propia, las paredes gritando con los sonidos del código monstruoso. No era más un Haven, sino una recuerda asombrante de mi atrapamiento. Pude ver los patrones del código en todo, la manera en que los partículas de hielo flotaban en las sombras del sol, la manera en que las sombras tocaban en las paredes. Era como si el código se hubiera hinchado en la misma fabricación de la realidad. Estaba viviendo en su sombra, mi vida una reflexión torcida de su diseño pesadizo. Empecé a dormir con miedo, sabiendo que solo podría traer más visiones asombrantes. Pero quedarme despierto no era mejor. Cada momento de despertarse estaba lleno de un terror creíble del código. El mundo exterior se convirtió en una recuerda distante. No pude recordar la última vez que había salido de la casa, visto otro rostro humano, oído una voz que no era mi propia. El código me había efectivamente isolado, me había separado del mundo. Mi vida se redujo a un sonido asombrante del sueño digital. Mi espíritu recientemente robusto se estaba rompiendo, mi voluntad erodiendo bajo el inminente deslizamiento del código. Las sombras se volvieron más oscuras, el silencio más opresivo, y mi desesperación más profunda. Estaba perdiendo a mí mismo, mi identidad siendo asombrada por la monstruosa entidad. No podía más decir dónde terminé y el código comenzó. Sus patrones se habían hinchado en mis pensamientos, su influencia se apagaba en cada corno de mi mente. No era solo una víctima del código, era parte de él. Y en el mundo frío y sin corazón que había creado, estaba totalmente sola. Y la peor parte, el silencio, la isolación, el terror asombrante, no eran solo el resultado de alguna entidad demónica o un fantasma malevolente, eran un producto de mi propia creación, la consecuencia de mi viaje hacia el abismo. La sombra crece dentro. La frase había convertido en una profecía cruel, una verdad tranquila que era imposible de negar. A través de momentos lúcidos de claridad, continuaba buceando, mi mente flotando desde las profundidades en las que había caído. Soy un espeluznante digital perdido en las profundidades abismales del código del hombro, su infinito chasmo me atrae con un pulso irresistible. Sin embargo, cuanto más intenté entenderlo y descifrar los patrones, más lo consumí. A pesar de esto, los símbolos pulsantes en mi pantalla se convirtieron en mi obsesión. En un estado de trance, cada momento, cada hora fue consumida por la búsqueda de la comprensión, la posibilidad tantalizante de un reloj. A pesar de dónde me dejaría al final, podría ser la salvación o podría ser mi muerte. Sería un final sin importar. Trabajé sobre patrones intrínsecos hechos a través de foros laberintantes, dibujé y redibujé símbolos crípticos buscando conexiones, no encontrando ninguna. Sin embargo, con cada patrón que desaté, cada teoría que espanté y cada código que rompí, lo encontré más difícil de recordar quién soy. Recuerdos de mi vida antes del códex, antes de este desastre se convirtieron en tan elusivo como las soluciones que buscaba. Fases y nombres se hundieron en la oscuridad, reemplazados por los patrones del códex. Me estaba perdiendo en este abismo digital, alimentando al mismo monstruo que intentaba destruir. Cada código que desaté se convirtió en otro, una mazmorra inesperada de terror, resistiendo la comprensión. Y me di cuenta de la verdad asombrosa. Mi fútil intento de conquistar el códex no era un camino a la salvación. Fue una marcha de muerte hacia la oblivión. Entiendo el escopo completo del diseño monstruoso del códex con claridad relajante. Esta no es una guerra que puedo ganar. Con cada paso que tomé para luchar de vuelta, estaba simplemente subiendo más profundo en sus agujeros. Y así, desciendo. No luchando, no resistiendo. Solo cayendo. Cayendo en las profundidades infinitas del reino del códex oscuro. La futilidad de todo estaba cruzando.
encontrando a mí mismo a ser un perro en un juego que no puedo entender, a pesar de ganar. Y finalmente, mi mente se rompió. Me caí en un ritmo, una danza con la insanidad y lo desconocido. La pared de mensajes se convierte en mi canvas, mi escenario, mi confesión. Escribo secretos de otro reino en la página, mensajes, ideas más allá de la comprensión, nombres que ninguna lengua humana ha expresado. Descripciones de entidades tan extranjeras, que defienden nuestra realidad. Pueblos extraños que se extienden hasta infinito. Criaturas formadas por imposibilidades. Nombres que sonan con un eco etéreo. Cada puesto es un sonido tranquilo para el códex, un testamento a mi caída. Estos no son solo símbolos o mensajes códigos, son gritos del abismo, confesiones del borde de mi sanidad. Cada vez que pongo refresco, mis puestos, mis llantos locos, se desaparecen, devorados por el vacío digital. Cada desaparición eco la efemeralidad de mi sanidad. Pero no importa. Sigo publicando y sigo agregando la locura a la pantalla. No estoy dirigido por la esperanza de la salvación, sino por un necesario expresión, para expulsar la influencia del códex, incluso si solo momentáneamente. Luego, finalmente, resurfizo. La locura, la sinfonía caótica de los pensamientos incomprensibles recede como una tormenta pasada. Me encuentro sentado frente a la pantalla, los dedos abiertos sobre la tabla. Mi último post, una amalgama de símbolos crípticos y palabras extraterrestres en la pantalla. Pongo refresco. El post desaparece, como siempre. Pero un post familiar me atrapa en la lista de puestos refrescados. El post original de Shadow Codex, la caja digital de Pandora que empezó mi descenso en este sueño que nunca termina. Compelido por una sensación de miedo, pongo un clic. Allí, en la luz oscura de mi habitación, hay un nuevo comentario sobre el post. Es del post original. El desconocido de mi orgullo. El mensaje es tan simple como es relajante. El códex ha sido actualizado. Lo que sea que haya hecho, parece que está listo para que la siguiente persona lo descargue y agregue al anuncio de su texto sagrado. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.